La costurera que había pasado media vida entre agujas y telas llegó al borde del territorio con una maleta raída, un delantal blanco manchado de harina y un corazón dispuesto a todo menos a rendirse. Nadie en ese pueblo polvoriento esperaba que sobreviviera más de una semana. El viento levantaba espirales de arena, los caballos relinchaban inquietos, y los hombres del Selún voltearon la cabeza cuando la vieron descender del carruaje. Nadie sabía aún qué buscaba aquella mujer, ni qué secretos arrastraba, pero las miradas se tensaron cuando se acercó a la posada buscando empleo. Soy cocinera, dijo con voz firme, aunque en realidad había aprendido a cocinar casi a la fuerza, cuando la costura dejó de darle pan. El posadero, un hombre viejo con barba cana, la observó de arriba abajo como si midiera su resistencia a la intemperie. Aquí nadie se queda mucho tiempo, murmuró. Pero si aguanta el calor, el frío y las malas lenguas, tendrá techo y comida. Detrás de esa posada había un rancho inmenso, vigilado por un hombre de ojos tan duros como el hierro y tan silencioso como la noche. Los pobladores lo conocían como Samuel Ortega, un cowboy cuya fama de dureza lo había convertido en un mito de carne y hueso. Decían que había matado a 3 hombres en un duelo por defender sus tierras y que nadie jamás había visto una sonrisa en su rostro. Ese era el vecino de la costurera convertida en cocinera. La primera noche, mientras removía un guiso en la cocina de la posada, escuchó disparos a lo lejos. Los clientes corrieron hacia las ventanas, pero ella mantuvo la calma, como si ya hubiese vivido demasiado horror para asustarse por un simple eco de balas. Alguien le susurró. Son los Ortega. Siempre hay problemas en esas tierras. Al día siguiente, al salir a buscar agua al pozo, lo vio por primera vez. Montaba un caballo negro, con la sombra del sombrero cubriéndole medio rostro. Se detuvo frente a ella y la miró con una frialdad que helaba la sangre. Ese cubo es mío, dijo sin moverse. Ella lo sostuvo con ambas manos, temblando por dentro pero sin mostrarlo. El agua no tiene dueño, señor. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Él tiró de las riendas y se alejó sin una palabra más, dejando tras de sí una tensión que no se evaporó. En las semanas siguientes, la cocinera se convirtió en el alma de la posada. Su comida devolvía fuerzas a mineros agotados, a viajeros enfermos y a pistoleros que no sabían si vivirían al día siguiente. Sin embargo, cada encuentro casual con Samuel Ortega se volvía un choque de voluntades. Él la observaba desde la distancia, siempre con gesto severo, y ella respondía con la misma firmeza. Una noche, el Selún se llenó de rumores. Un grupo de forajidos había jurado apoderarse de las tierras de Ortega. El pueblo sabía que habría sangre. Ella, desde la cocina, escuchaba cada palabra sin levantar la vista de la masa que amasaba. Pero cuando el posadero le advirtió que tal vez no era buen lugar para una mujer, su respuesta dejó a todos en silencio. He visto peores infiernos que este desierto. Si alguien cree que me hará huir, tendrá que intentarlo con más que palabras. La amenaza no tardó en cumplirse. Una madrugada, el humo cubrió el horizonte. Las tierras de Ortega ardían. Los hombres del pueblo miraban desde lejos, temerosos de acercarse. La cocinera, en cambio, corrió hacia el fuego como si algo invisible la empujara. Encontró a Samuel luchando por salvar a sus caballos. Sus brazos fuertes intentaban abrir un corral en llamas, pero las llamas lo cercaban. Ella, sin pensar, se lanzó al interior y le pasó un pañuelo húmedo para cubrirse el rostro. Si muere, muero yo también, gritó. Ese instante cambió algo en los ojos del cowboy. La dureza se quebró lo suficiente para dejar ver una chispa de sorpresa, casi de vulnerabilidad. Lograron liberar a los animales, y juntos cayeron exhaustos sobre la arena, con el humo todavía ardiendo en sus pulmones. No intercambiaron palabras, pero la mirada que compartieron fue más peligrosa que cualquier bala. Desde esa noche, Samuel Ortega comenzó a rondar la posada con más frecuencia. No hablaba mucho, pero sus ojos seguían a la cocinera como si ella representara algo que no podía nombrar. El pueblo empezó a murmurar. Algunos decían que la mujer domaría al hombre más fiero del oeste. Otros aseguraban que ella terminaría destruida, porque nadie sobrevivía mucho tiempo al lado de un corazón tan endurecido.
La tensión creció cuando los forajidos regresaron, esta vez decididos a acabar con Ortega y todo lo que se interpusiera. Una tarde, irrumpieron en la posada exigiendo comida y alojamiento. La cocinera se plantó frente a ellos con un cuchillo de cocina en la mano. «Aquí nadie manda más que yo en mi fogón», advirtió. Los hombres rieron, pero uno de ellos alargó la mano hacia ella. Antes de que pudiera tocarla, la puerta se abrió de golpe. Samuel Ortega estaba ahí, con la pistola lista. Nadie en el pueblo olvidaría jamás lo que pasó. 3 disparos retumbaron, y cuando el eco se apagó, los forajidos yacían en el suelo. El silencio posterior fue brutal. Ella lo miró, con la respiración entrecortada, y él le dijo algo que jamás había pronunciado frente a nadie. «No voy a dejar que te hagan daño». La relación entre ambos se volvió inevitable. Pero no era un romance dulce, sino una unión marcada por heridas, miedos y secretos. Ella ocultaba un pasado de huida, había dejado atrás una ciudad donde un hombre poderoso la quería poseer como si fuera una prenda cosida para él. Samuel, por su parte, cargaba con culpas de guerra y con un hermano muerto en circunstancias que nunca revelaba. Una noche de tormenta, encerrados en la cocina mientras afuera rugía el viento, la cocinera confesó su verdad. Le mostró una cicatriz en el brazo, recuerdo de aquel hombre que la había perseguido. Samuel la escuchó en silencio, con el rostro endurecido. Cuando terminó, él simplemente dijo: «Si viene a buscarte, tendrá que matarme primero». Esa promesa no tardó en ponerse a prueba. Semanas después, un carruaje elegante apareció en el pueblo. De él descendió un hombre de traje oscuro, con escoltas armados. Su voz era suave pero su mirada cruel, había seguido a la costurera hasta el fin del mundo. El pueblo entero se paralizó al ver cómo reclamaba a la mujer como si fuera suya. Samuel Ortega se interpuso, con la mano sobre el revólver. Nadie respiró. El forastero sonrió con arrogancia. «No tienes idea con quién te enfrentas». «No me importa», respondió Ortega. «Ella ya no es tuya». El duelo fue inevitable. En la calle principal, bajo el sol que partía la tierra, los dos hombres se enfrentaron. El pueblo entero observó desde puertas y ventanas. Ella, temblando, apenas podía mirar. Cuando la campana de la iglesia dio la hora, 2 disparos tronaron al mismo tiempo. El silencio se prolongó. Luego, el hombre del traje oscuro cayó de rodillas, con los ojos abiertos de sorpresa antes de desplomarse en la arena. Samuel permaneció de pie, aunque la sangre manchaba su hombro. Ella corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. Lo sostuvo, temiendo que se le escapara entre las manos. Él la miró con aquella dureza que ahora escondía algo más profundo. «Nunca me imaginé», susurró, «que alguien como tú me haría querer vivir». El pueblo cambió después de aquel día. La posada floreció, y aunque Samuel Ortega seguía siendo el cowboy más temido, ahora lo acompañaba una mujer cuya fuerza no estaba en las armas, sino en su capacidad de resistir. Nadie volvió a dudar de ella. Nadie volvió a decir que no sobreviviría. Sin embargo, cada atardecer, cuando el sol teñía de rojo las montañas y el viento traía el eco de disparos lejanos, ambos sabían que la frontera nunca les daría paz completa. Pero mientras estuvieran juntos, enfrentarían lo que viniera. Y en ese silencio compartido, en esa unión de cicatrices y valentía, encontraron lo más cercano a la felicidad que podía existir en aquel salvaje oeste. Las noches siguientes se llenaron de rumores más inquietantes. Decían que otros hombres del pasado vendrían a reclamar venganza. Decían que la frontera nunca olvida. Pero cada vez que el miedo asomaba, la cocinera encendía el fogón y preparaba pan, y Samuel Ortega se sentaba a su lado en silencio. Era un pacto silencioso, pase lo que pase, la lucha continuaría. El pueblo aprendió a respetarlos. Los viajeros contaban su historia como si fuera leyenda, la costurera convertida en cocinera que se atrevió a desafiar al cowboy más duro, y que terminó cambiando su destino. Y aunque nadie sabía cuánto tiempo más durarían juntos en aquella tierra cruel, lo cierto es que cada día que amanecía, ambos seguían de pie, enfrentando al mundo. Y así, en medio de balas, heridas y secretos, la frontera fue testigo de una unión que nació del fuego, del dolor y de la valentía.
Una historia tan dura como el desierto y tan frágil como el amor que, contra todo pronóstico, se abrió paso entre la arena y la sangre. 2400 palabras.